Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Bienvenidos a Profundizar. Estoy contento de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Estamos estudiando en esta ocasión acerca de la creación y también el principio de separación. Antes de abrir esta palabra de Dios y entrar en el tema de hoy, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, que tú nos permites estar juntos para estudiar tu palabra. Rogamos, oh Dios, de que tú nos enseñes y que sea la palabra tuya transparente, clara en nuestra mente, para que también por el poder del Espíritu Santo podamos ser no solamente oidores, pero hacedores de ella. Pedimos todo esto por los méritos de Jesús. Amén. En el tema de hoy, que es acerca de la creación y el principio de separación, vamos a descubrir algo muy importante acerca de cómo en el inicio, en la misma creación, Dios estableció el concepto de separación. Ahora, ¿a qué me refiero con este concepto de separación? Bueno, vayamos a la Biblia y encontremos un pasaje allí del apóstol Pablo que nos enseña claramente lo que significa la separación para nosotros. En 2 de Corintios, del capítulo 6, versículos 14 al 15, dice lo siguiente: No se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? Estos dos versículos nos enseñan o nos están mostrando a través de la inspiración al Pablo de que el creyente, el cristiano, el que conoce a Cristo, el que ama al Señor, tiene que tener una separación de aquellos que no están en la misma experiencia. Hay un principio que el Señor nos muestra desde el inicio, y vamos a ver esto más adelante, de separación. No podemos tener, si estamos en la luz, comunión con los que están en las tinieblas. No podemos tener una verdadera unión, una afinidad, un compañerismo con aquellos que van en contra de los principios de Dios. Esto no quiere decir de que uno sea un elitista o que quiera separarse y ser una persona que no se reúna con nadie. Esto no tiene que ver con esto, porque nuestro llamado al Señor es amar, a entregarnos, a servir a otros, a servir a los que son enemigos nuestros. Pero lo que el Señor nos llama aquí es a separarnos de esa comunión, de esa unidad o de ese compañerismo que existe con los que andan en contra del enemigo, o del Señor, mejor dicho, los que están a favor del enemigo, los que siguen sus principios, sus ideas y sus pensamientos. No podemos nosotros tener una armonía, una alegría de amistad íntima con aquellos que están realmente en el error. Lo que tenemos que entender es que tenemos que brillar, mostrar nuestra luz a ellos, pero atraerlos al Señor, a Cristo, mostrarles simpatía, afecto, cariño, paciencia, pero no participar ni unirnos con ellos. Noten ustedes lo que nos sigue diciendo el versículo 16, en 2 de Corintios 6. ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ahora noten lo que nos dice el versículo 17, concluyendo este concepto. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo impuro y yo los recibiré. ¿Qué dice el Señor aquí a su pueblo? ¿Qué nos está llamando el Señor a nosotros como sus hijos? A salir de ese entorno pecaminoso, a salir de ese compañerismo, de esa unidad, de esa amistad con los que están en tinieblas. De hecho, este mensaje es muy similar al mensaje que tiene que ser proclamado al mundo aquí en el tiempo en que vivimos, en el tiempo del fin. Vayamos a Apocalipsis, el capítulo 18, versículo 4, donde el Señor nos dice lo siguiente: Oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Vemos entonces en este versículo cómo Dios está llamando en el tiempo del fin a su pueblo, a sus hijos, a salir de esa gran Babilonia, a salir del compañerismo, de esta amistad con el mundo. El mensaje que fue dicho por el profeta y también repetido por el apóstol Pablo, también es predicado y anunciado a todo el mundo
en el tiempo del fin, es decir, en el tiempo que estamos nosotros viviendo. Este concepto, este principio de separación es sumamente importante. Y veamos nosotros cómo en la creación Dios también estableció este principio de separación. Cuando vamos al capítulo de Génesis, del capítulo 1, notamos nosotros allí varios puntos importantes en relación a esto. No podemos ir sobre toda la Biblia, o digamos sobre todo el capítulo, porque no tendríamos el tiempo, pero notemos nosotros que en el inicio, cuando Dios hizo el sol, la luna, las estrellas, cuando Dios hizo la luz, cuando Dios hizo los elementos de la tierra, Dios separa las cosas. Noten ustedes conmigo cómo Dios establece este plan de separación en el inicio. Por ejemplo, en el día 1, vamos a ir día por día, en el día número 1, Dios creó, ¿no es cierto?, la luz. Y dice la palabra que separó la luz de las tinieblas. En el día número 2, Dios separó el agua, separó las aguas de las aguas. Es decir, puso una agua aquí en la tierra y separó las aguas y las puso otras en el cielo. Creó la atmósfera, creó esa capa que protegía la tierra y también creó una capa de agua alrededor de la tierra donde mantenía la tierra fresca en un clima constante y similar desde la creación. En el día número 3 dice la palabra de Dios que Dios separó la tierra de las aguas, es decir, separó la tierra seca de las aguas, reunió las aguas en un solo lugar o en un solo sitio y levantó la tierra y formó lo que llamamos ahora como la parte de la naturaleza, la tierra habitable. Luego vemos en el día número 4, como dice la palabra de Dios, de que Dios separó, ¿no es cierto?, en dos esferas, la noche y el día. O sea, separó el sol, creó el sol para poder diferenciar o separar lo que es el día y también puso en la noche la luna y las estrellas para diferenciar y separar los dos tiempos del día. Vemos entonces en el día 5 que Dios también separó la vida animal. En este día 5 Dios separó a los peces, los puso en un lugar en el mar, en el agua, y también creó las aves, separando dos tipos de animales, de especies muy diferentes y que puedan estar en un hábitat diferente. Y en el día número 6 vemos de que Dios formó a Adán del polvo, es decir, separó a Adán de la tierra, del polvo de la tierra, y cuando Adán fue formado, separado del polvo y fue hecho un hombre, Dios también separó de Adán una costilla para formar a su pareja, formando así a la mujer, a Eva. Entonces, notemos de que en el tiempo de separación, en los 6 días de creación, Dios constantemente dividió y separó para formar o crear los animales, los entornos en que vivimos, los elementos, mostrando un principio de separación. Pero no nos olvidemos también que hay un séptimo día. ¿Y qué hizo Dios en ese séptimo día? Claro, Dios separó ese día del resto. Notamos de que el Señor separó ese día, lo santificó, lo dedicó en favor del hombre y separó un tiempo Él para poder estar con su criatura. Notemos así que aún en el séptimo día, sábado, en el monumento de la creación, en este recordatorio, en esa señal que nos muestra quién es nuestro Creador, Dios separó también y mostró este principio de separación. Por tal motivo, notamos de que en la creación existe ya esa idea de separar. Y la separación, como vemos allí, fue buena. También en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo del pecado, la separación del pecado es sumamente importante. De hecho, es parte del plan de redención. Dios necesita y quiere darnos de su poder para poder recibir esa ayuda, esa influencia de ser separados, de poder tener una separación del mal y del pecado. Para muchos hoy en día es imposible vencer porque no se aferran de Cristo. Pero a través del poder de Cristo podemos ser realmente vencedores, victoriosos y ser separados del mal. Que el Señor te permita a ti en este día poder tener esa experiencia de ser separado del mal y del pecado que nos rodea y que por su gracia y su poder podemos ser victoriosos y tener una experiencia mucho más enriquecedora, mucho más viva con Cristo. Dios te bendiga y te guarde y nos vemos mañana aquí en Profundizar para continuar estudiando más de la Palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.